sola tu existencia, si eleva tu conciencia y en acción te modifica, este mundo se complica y requiere de tu acción entre poema y canción, entre tan de buena gana la terapia te sana para la revolución. Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito agiterapia.com. Show musical, cómico, teatral y mucho más. Yo, María Rodríguez Pérez, hija de Adrián Rodríguez y Teresa Pérez. Viví en el barrio Canilla Abajo, sitio Palmasola. Escucha la dulce voz de doña María Rodríguez Pérez, centenaria. De hecho, tiene 100 años y medio, cumple 101 ahora en octubre de 2016. Nos acompaña también don Pablo León Hernández, PhD, y vamos a conversar sobre la historia de doña María a través de esos 100 años. Nace en 1915, así que hay mucha historia. Ella está muy saludable, muy clara, muy perfectamente bien. Así que conversemos con ella. Antes de eso, quiero agradecerle la música de introducción al grupo Agiterapia. Agiterapia es un show cómico músico teatral, un podcast que sale en agosto de 2016. Muchas gracias a Agiterapia y puedes ver más sobre Agiterapia en agiterapia.com. Así que bienvenidos, mi nombre es Walter Rivera Santos, su anfitrión para el show de hoy. Yo, María Rodríguez Pérez, hija de Adrián Rodríguez y Teresa Pérez. Viví en el barrio Canilla Abajo, sitio Palmasola. Palmasola de Villalba, Puerto Rico. Ajá. Fui desarrollándome como mujer. Estudié poco porque en aquellos tiempos era difícil ir al pueblo porque no había carretera, no había carro, era caballo. Todo era caballo o a pie. Pero dice que un tercer grado de antes es como un cuarto año de hoy. Sí, eso sí. Ajá. Pues ahí después me mandaron a casa de mi abuela allá a Río Cañas Abajo, de Juana Díaz, a estudiar allá el cuarto grado. Porque yo estaba a casa de tercero y pasaba cuarto y después no había más nada. ¿Y viajabas todos los días o te quedabas allá? No, yo me quedaba las semanas allá. ¿Con Me familia? iba a buscar los viernes y me traía el lunes bien temprano en la mañana para coger la clase. Y mi papá iba hasta la misma escuela y ahí me dejaba. ¿E iban en caballo? Sí, a caballo. Caballo. A caballo tenía que madrugar para ir de aquí de Palmasola allá a barrio Cuatro Calles de Juana Díaz, que era donde me vivía mi abuela. Y ahí era donde yo me quedaba durante la semana. Iba a la escuela, entonces el viernes él volvía a buscarme. ¿Cómo se llamaba tu abuela? La abuela, Eugenia Maldonado. Estudiaste el cuarto grado allá y después regresaste acá otra vez, a tu edad de quinto. Sí, pasé para acá, después pues era difícil, mucho trabajo y papá pues tenía que estar para arriba y para abajo conmigo, a caballo era más difícil. Yo me acuerdo que antes las familias eran bien grandes y todos los hijos eran para trabajar en la finca. Eso de estudiar a la escuela no era prioridad. ¿Y su papá tenía finca? ¿Ah? ¿Tenía finca de café o de china o Sí, cosas así? teníamos un pedazo de terreno allí, que él se cogía café y sembraba yuca y batata y todo eso. Tan Ajá. buena que es la batata. Sí. ¿Y qué te gustaba a ti cuando estabas en esa edad? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Era agricultura o cocina? La costura. ¿Costura? Sí. Okay. La costura, papá me compró una maquinita de esas Singer, sí. Sí, eso es lo que había antes. Pues ahí yo empecé a aprender a hacer trajecitos. Y ya cosía para afuera a las amigas. Le hacía los vestiditos como yo sabía hacerlo. Pero salía bien, lo veía bien. Estoy aquí conversando también con don Pablo León Hernández, de que la gente sea ropa de saco, pantalones de saco de papa era. Sí, sacos blancos de eso. ¿Cómo es? ¿Que decía Que qué? antes la gente cosía con tela de saco. Pantalones. Que hacía así. Pantalones, ¿verdad? Compraban las telas y hacían los trajes. No, sí, los trajes. Okay. Antes no había eso de ir a las tiendas a comprar ropa hecha. No. Sí, en aquella época, ¿ves? Después sí, porque después fue movilizando todas esas cosas, pero en ese tiempo no. Y estamos hablando de en los años 40 o los años 30, estamos hablando, de la historia tuya, cuando estabas ya en cuarto grado. Ya yo era
una mujer ya, ella me gustaba la política. Cuéntame de eso. Me gustaba la política, sí. Entonces fue con Domingo Muñoz Marín, con aquel lema de Pantía y Libertad. Y me montaba a caballo y me iba a hacer propaganda por ahí para arriba, para allá, para la Cruz, para Cuamo, cerquita de Cuamo. Por ahí ya iba yo haciendo propaganda y buscando gente, ¿verdad? Que en algunos sitios me daban almuerzo y comía por allá porque estaba todo el día. Me iba por la mañana, venía por la tarde, bien tarde, a casa. Qué experiencia. Y el caballo lo amajaba por allá a comer hierba en los orillas del camino. Fíjate, ahí Y agua en el río. Y agua en el río. Y le leía el batey a los íbaros. no, y había gente que me ayudaban en periódico. eso. Me ayudaban, me daban comida, me ayudaban en eso. Y yo seguía con el librito y apuntando gente. ¿Quién eran los políticos entonces? Eso fue antes de Muñoz Marín, ¿verdad? No, Estamos de Albizu por allá. todavía no era aquí la gente, Saya. Ajá. Eran los políticos, Luis Saya. ¿Cómo se llamaba él? A mí se me olvidó yo todos esos nombres de esta gente. ¿Y está hablando de los años 30 o 40? Sí, de los años 40. Ok. Ajá. Eso fue cuando estaba Albizu. Sí. Eso fue antes de Muñoz Sí, Marín. Muñoz Marín, sí. Después, pues, cuando vino la cosa esta de Muñoz Marín, qué sé yo qué, pues, me metieron también en ese brega. Ajá. Y yo era la que hacía inscribía a la gente. En la escuela me metían en la escuela todo el día a apuntar gente a bregar. ¿Por qué te gustaba? ¿Era por cuestión de la patria o porque era algo entretenido o algo que hacer? Bueno, porque yo quería, a mí me gustaba cambiar el gobierno que había. Hace tiempo el gobierno era para lo de ellos, no era para el otro lado. Y yo quería que se fuera Pues, para el pueblo. Pues Al yo- pueblo. pues, después no, porque después era para todo el mundo. Republicanos, independentistas, pues. ¿Nunca fuiste independentista? Venían ayudas y las llevan a la casa de don fulano, en el barrio. Ahí las repartían a los de ellos. Todo eso yo lo vi, y lo vi con estos ojos. Siendo yo una niña todavía. Y entonces eso te dio Ya esa que yo- fuerza. Seguro, yo tengo todavía eso aquí. Y la gente, cómo sufría la gente. En casa no, porque en casa de papá, como ellos tenían un pedazo de terreno y sembraban batatas y yucas y cosas, ¿verdad? Pues había comida y papá era un hombre que se las buscaba, que Se movía. sí, era muy... Ajá. Las cosechas las vendían y hacían dinero y esas cosas. En Ponce, madrugaban y se iban para Ponce con otro amigo que él tenía Ajá. a vender los frutos que cogían, habichuelas verdes y cosas así de esas que les gustaban a los ricos de Ponce. Ok. Sí. ¿Y Ahí. usted trabajaba en agricultura también? En la tala. En la tala sí. Sí. En la tala olvídese de eso. Mire, Cuéntame. nos levantamos por la mañana, mamá nos hacía café y nos desayunábamos a esas horas temprano de la mañana. Y nos íbamos a papá, cogía y yugaba los bueyes y para surcar el terreno. Sí. Para surcar el terreno. Era adelante con los bueyes y yo detrás con un coco, con las habichuelas o los maíz que se iba a sembrar, echándola y dándole la patita y tapándolo. Ahí, pues, cuando era hora de almuerzo, de mediodía, pues él soltaba los bueyes un ratito por allí los dejaba, y nos veníamos a almorzar a casa. Y entonces cuando terminaba volvíamos para allá otra vez, hasta que eran las 4 de la tarde, las 5. ¿De qué constaba el desayuno? Desayuno, punche, en casa siempre habían cabras y había una vaca, papá siempre había leche. Mamá hacía sorullos de harina de maíz con leche. A mí me daban uno y me daban un vaso de leche, yo lo ponía al lado y le hacía roto con la cuchara, le llenaba el roto de leche y me lo comía. Más suave, sí. Oiga, eso era a la leña, hecho a la leña. Ya, con leña, ¡Wow! Sabe más rico el cara. con tanto de leña ardiente. Que si los sorullitos eran dulces. Los sorullos, Ajá. no. No. Los sorullos se hacían con agua con sal.
y alguna poquito de manteca que mamá le echaba a la masa y hacía esa masa. Y después cogía un poquito y hacía el sorullo. Iba cogiendo un poquito y haciendo el sorullo. Y lo ponía en unas pajillas a sal con carbón. Comerse unos sorullos de eso era una gloria. Sí, todavía lo es. Eso es riquísimo. Ya. O guisaba gandules, o guisaba habichuelas. Pero a mí lo que me gustaba era el sorullo con leche. Ajá. Que yo por estarle haciendo el jotito ese y echándole curiosidad de los muchachos. Sí, sí. Ajá, eso es lo que me gustaba a mí. ¿Qué había para almuerzo? Para el almuerzo, vianda y bacalao. Bien de bacalao. Mucha yautía, mucho yuca. Ok. Batata. El guineo no había. Batatas, guineo, sí. Sí. De todo. Y plátano, ¿se ve mucho plátano? Sí, bacalao. Papá, en ese tiempo el bacalao era baratísimo. Papá Y lo un traía bacalao grande, gordo, así. Ajá. Papá lo traía por caja. Y los jamones. Lo enganchaban. Los jamones los pintaba mamá de ella Del para que no pecho. diera uno y no se dañaran porque no había neveras. Sí. No había neveras. Y un montón de jamones así. Comíamos jamón como locos. Porque Wow. mi papá lo traía entero en ese tiempo. Esa bonanza de alimentos, ¿pasó un tiempo que no había o antes no había, hubo un tiempo que sí estaba la cosa buena? Después fue decayendo todas esas cosas, se fueron acabando. Y y el país se vio un poquito apretado, que no había mucho para comer, había Eso gente fue- que no tenía que poner la olla. Ajá. Los más pobres, los que trabajaban por jornal, que iban a trabajar el día por 12 centavos. Esto lo vi yo con mis ojos, siendo yo una muchacha. 12 centavos el día. Ajá. Un Pancho Ajoyo, que decían, Pancho Ajoyo allá en el barrio. Ese señor que tenía un familión y tenía que trabajar ahí por esa cantidad para que la señora hiciera unas sopas o algo que le rindiera Con mucha agua. para darle comida a a todos. Eran Ajá. menores. Sí. Aquí no había caña ni nada de eso, era todo agricultura, siembra. No, en ese tiempo todavía no había caña. ¿Y los gandules? ¿Cuándo fue que Villalba se hizo famoso por los Bueno, gandules? Gandules como era, había gente que tenía tejeno, todo el mundo tenía canto de tejeno en ese tiempo. Papá en casa teníamos y sembraba gandules, sembraba yuca, sembraba batatas. Y de ahí comíamos. Y se le daba lo que no tenía. Porque papá era un hombre que le gustaba compartir con lo que tenía con los demás. ¿Cuándo fue que vio el primer lechón en la casa, que criaban lechones? Lechón asado. De lechón asado usted no pide. Eso era cada rato. Se comía lechón asado, se comía gandinga de todos lados, porque cada rato papá mataba un lechón, porque él tenía una lechonera en casa, criaba lechones. Y había un corral, él hizo un corral, y ahí los echaba y se le echaba comida, se le hacía comida, y se le echaba ahí. La palma, ¿cómo se llama esa Palmera. yautía? La palmera. Palmero que le Sí, echan. le echan, sí. Oh, desperdicio de la comida que sobraba. Después fue cambiando las cosas y las cosas se apretaron porque el rico empezó a echar A dar para su para lado. el saco de él, pero a los demás. Y cuando llegó Muñoz Marín, ¿la cosa cambió un poquito o se tardó mucho en cambiar la cosa? Muñoz Marín, cuando vino a la propaganda esa de Muñoz Marín de Pan, Tierra y Libertad, Correcto. porque eso era lo que faltaba, que no había, ni teníamos tierra, el pan ni la libertad Era esclavo del trabajo. para hacer las cosas. Y eso era lo que había. El mundo estaba ahí, el barrio estaba, el pueblo estaba, las manos cruzadas. ¿Cómo era la educación en las escuelas? Pues mire, la educación, venía un maestro, se quedaba a la semana en casa de mi padrino Alfredo, que era donde se hospedaban, Sí. la semana. Venían los lunes por la mañana, iba un peón a buscarlos ahí a la Villalba, por ahí en la orilla, donde no pueden pasar al río, porque tenían que pasar al río, que no había puente, No había puente. a caballo. Los iban a buscar y el viernes por la tarde los iban a llevar. Ajá. Y eso duró mucho tiempo en ese son. Un solo maestro. Ajá, un maestro. Primero, segundo y tercero.
Después poco a poco, después aumentaron, quedó a 4º grado, 5º grado. ¿Nunca he visto una clase de inglés? Inglés. Ah, Daban clase de inglés, pero lápiz, pencil, pluma, pen. ok. De ahí no pasaban. Yo me acuerdo haber visto cuando estaba en grados primarios, en el 60, que venían monjitas y daban clases de catecismo ¿Y si venía? Monjita, monja. No, No, nunca. no. Era maestro. Maestro, venían. Tenían que educarlo los lunes por la mañana y llevarlo los viernes por la tarde al pueblo. En un caballo. Cuéntanos cuando usted hacía los pañuelos y los llevaba. Entonces ahí ya había cambiado un poco la situación, porque vinieron los talleres esos de guantes y pañuelos, que íbamos cogíamos guantes. Y yo iba a Mayagüez, mi tío vivía allá, y allá me quedaba un par de días, y de allá traía un montón de guantes para darle a las amigas para que los pusieran también y se ganaran un par de pesos. Y se iba en el tren. En tren. Para eso iba el tren. En tren. Me montaba a las 4 de la tarde ahí en Ponce, que papá me llevaba a la estación, y cogía el tren y llegaba a las 8 de la noche a Mayagüez. Pero mi tío trabajaba en la estación y él me esperaba ahí. Ajá. Y de ahí volvió otra vez y volvía para acá igualmente. ¿Se acuerda cuando empezó el tren? Cuando empezó el tren. Eso fue antes de los años 40, que empecé a caminar el tren. Ajá. Yo no me acuerdo bien, no me acuerdo bien de esos años, cuáles eran. Sí, porque tú eras nenita ya. Era chiquita. Sí. Pero yo caminaba sola, nadie me llevaba, papá me llevaba hasta la estación ahí a caballo. Ahí me montaba en el tren y yo me iba y él se venía para acá. Pero de aquí a Ponce es un largo tramo. Sí, claro, era lejos. Yo me sacrifiqué mucho, ¿sabes? Pero así, todavía estoy aquí. Amén. 100 años. ¿Usted nació en qué año otra vez? En el año 12 de octubre de 1915. Esa es la fecha de nacimiento mío. Más de 100 años. Usted se ve muy bien. ¿Cuál es el secreto de longevidad? De vivir tanto. De estar saludable y estar clara como usted está y todo eso. Pues, Dígame el secreto. Esto es, primero, hay que tener paciencia Importante. para conservar la vida y para oír, para ver y para hacer. Oír, ver y ser. Sí, porque uno no aprende en una hora un trabajo, en una hora, necesita más tiempo. Tiene que oír, tiene que ver Oír, y después hacer. tiene que estar oyendo bien pegado a lo que está para coger eso y acordarse de eso, Y practicar. ¿sí? De esas cosas. Okay. ¿Quién le enseñó a usted a coser? Allá mi tía, una tía mía que yo tenía en Mayagüez, ella fue la que me enseñó a coser los guantes. La máquina Singer te la compraron después. Pues ella me enseñó a coser guantes. Entonces de allá, pues cuando yo estaba segura de lo que, y tenía ya conocimientos de ir al taller y coger, pues era que yo trasladaba guantes para acá. ¿Y de quién era el taller de guantes? De unos americanos. Americano. Pues eso fue después de 50, que trajeron la fábrica aquí para dar empleo. Industria de la aguja se llamaba eso. Y una tía mía fue que me enseñó a coserlo, allá en Mayagüez. Ella era haciendo guantes. ¿Nunca la invitaron para trabajar en Estados Unidos? ¿En Estados Unidos? ¿Nunca la invitaron? No. Que mucha gente se fue para afuera.
En los 40 y pico, mi mamá se fue para Estados Unidos, allá a trabajar en costura. No, yo no tuve eso yo, después que crecí y me hice una mujer, pues estaba, en mi barrio acá, Palma Sola, y haciendo la costura, que también después de eso vinieron costuras de blusas, de bordado y cosas, también cosía. Eso se hacía en casa. Si uno iba al taller, traía y las cosía, pues cuando las terminaba las entregaba. Sí. Ajá. Yo iba a Cuamo en un caballo, a un taller que había en Cuamo, y traía esos montones de costura, y le daba a las vecinas, y ellas me ayudaban, y yo esos montones y dejaba el caballo majado cerquita allí en la entrada de Cuamo, que había un sitio allí, y ahí amajaba el caballo en lo que yo iba al taller y hacía lo que había que hacer, y volví, me montaba en el caballo y me venía. ¿Y en qué echaba Y echaba los sacos en una banasta? en la banasta. La banasta. Muy bien, muy El bien. papá las hacía esas banastas. Ah, él Él era bregaba con Él fabricaba El artesano también. y echaba esas cajas, bejuco. esos bultos de sacos de blusas y de cosas para traer para acá. Ok. Y le daba a las vecinas que cosieran. Y cuando cobraba, pues le daba lo que yo le pertenecía. Para el tiempo ese no había un fotógrafo por ahí, No, en ese tiempo no había. ¿no? No, eso fue más tarde, sí. Había un muchacho en Palma Sola que compró una camarita y se dedicaba a retratar así las amistades del barrio. Ajá, que era de los amigos, familias de María. Así. Ajá, de los santos. Oiga, ¿y tiene fotos guardadas usted? Pues mira, no. No. Yo, Pero tiene una bonita ahí. eso yo traté ahí en una fotografía que había ahí en Ponce, Era chiquitito, así. ahí en la calle Mayor era. Claro. Ajá. Había un fotógrafo ahí que tenía negocio de esos negocios. Ajá. Ajá, y ahí saqué yo ese retrato. Tú pintas, ¿verdad? Ujú. Y hace dibujos así. Sí. ¿Tienes obras o tienes una en plan o tienes obras hechas o algo así? Tengo muchas, sí. ¿Y dónde están? Por ahí. Vamos a sacar eso de closet, vamos a hacer un programa con eso. Sí, claro. Yo tengo mucho. Tengo una revista, he de hecho, arte, he hecho muchas exposiciones. Ajá. Ujú. Ah, pues esa historia no sabía, eso es otra historia. Y antes yo era fotógrafo y yo tenía aquí mi cuarto oscuro Ah, tú me contaste eso. y así revelaba pósteres a colores y todas esas cosas. Ok. Y a veces yo lo amplié. Ah, tú mismo lo hiciste. Ujú. Era chiquitito. Ahora estamos hablando de un 18, no, son 24. Ay, pero 24 por que 14. yo tenía más admiradores. No, sí, se ve. Así de bella, imagínate. ¿Y tu papá te celaba? Sí, ay, claro que sí. Ajá. Pero yo no, porque yo siempre fui una mujer, no, yo no era teateando, todas las cosas en serio, y eso no se podía hacer, no lo hacía. Exactamente. Si era malo, Por eso la paz interior es tan importante. Ajá. La paz interior. Cuando terminamos de hablar, usted me habló de cómo vivir muchos años. Paciencia, me dijo. Paciencia, saber escuchar, ver, oír y hacer. y porque, tío, eso de uno estar garateando y con esas cosas y con esos pensamientos malos en la cabeza, eso echa al baldón a cualquiera. Exactamente. No se puede. Estamos de acuerdo. Hay que estar tranquilo, feliz. Y pensar en hacer el bien a todo el mundo, mire, eso es una... Eso es eso- bíblico. Porque si usted piensa en hacerle daño a los demás, a los amigos, eso no deja nada, eso Dios castiga eso, no con fuerte. La entrevista con doña María Rodríguez Pérez y don Pablo León Hernández, PhD, continúa en el próximo podcast. Todavía nos queda media hora más de entrevista con doña María. Muchas gracias por compartir con nosotros y hasta la próxima.